déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, el terror de la fachiza en X con sus hilos, eh, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, por otra razón yo le decía a la presidenta que el que no conoce su historia está condenado a repetir los errores. Y bueno, aquellos que están defendiendo a Elon Musk diciendo que fue un juego, una inocentada, eso del saludo fascista al estilo de Adolfo Hitler, eh, pues hay que mostrarles las imágenes y las similitudes con los saludos de Adolfo Hitler o los racistas en diferentes manifestaciones en Estados Unidos. No veo la inocentada y no veo la forma en que se pueda defender lo indefendible. De hecho, Donald Trump debería de desmarcarse públicamente de quien se convirtió en uno de sus más cercanos colaboradores, el dueño de X, antes Twitter. Querido Ricardo Sevilla, ¿cómo estás? Estoy muy bien, querido Vicente, público memorioso, y efectivamente te vi en la conferencia presidencial mañanera haciendo este planteamiento que me pareció valioso y valeroso, porque no muchos periodistas se atreven a hacer ese tipo de planteamientos, sobre todo en un marco tan complicado, la llegada de Donald Trump a Washington, a la presidencia de Estados Unidos, uno de los imperios, apuntaba yo en la columna del día de hoy, uno de los imperios que están condenados a desaparecer. Ojo, no estoy hablando de la nación estadounidense, no estoy hablando del país, nada más alejado de eso. Como imperio tiene los días contados, no es un vaticinio, no es una premonición, porque usted sabe perfectamente que a mí no me gustan ese tipo de cosas, sino simple y sencillamente una enseñanza histórica. Y este personaje, el director de Tesla, dueño de Tesla, director de X, antes Twitter, que lo acompaña, que le ha ayudado precisamente a Donald Trump para que se posicione en esa red social en particular. Bueno, pues un personaje que ha llegado de la mano. Yo creo que debería de leer a Curcio Malaparte, el gran biógrafo e ironista de Benito Mussolini, debería de leer a los grandes autores que han hablado precisamente de este racismo, porque desafortunadamente no se ha estudiado lo suficiente y este personaje pues se le hace no chistoso, dices tú, no es una inocentada, efectivamente no lo es, sale prácticamente del closet Elon Musk y deja ver este racismo, pero además acompañado de una de las ideologías más peligrosas y más perniciosas en toda la historia y en todo el orbe. Así que es un fenómeno que ahorita está en las redes sociales. Yo no sé, los comentócratas aquí con esa visión, llamémosle malinchista. A ellos les gustó mucho el término que acuñó Octavio Paz en El laberinto de la soledad sobre el malinchismo, sobre Malintzin traicionando a los suyos. Bueno, pues es un fenómeno que existe, Vicente, y desafortunadamente es un fenómeno que no se ha estudiado lo suficiente. Este malinchismo que está anidado en el corazón de la derecha, se trata de una compleja relación, de hecho, que combina, fíjate, al mismo tiempo esta admiración enloquecida que tienen y este rechazo hacia lo estadounidense. Sociológicamente, este malinchismo que hoy, insisto, parece anidarse en el estómago de la derecha, surge de un complejo histórico de inferioridad. Sí, estos personajes se sienten inferiores. Así es, aunque ellos se las den de muy acá, como dicen en mi barrio, en realidad se sienten inferiores porque es un complejo que se origina desde el momento en que llegaron los aventureros españoles, los piratas españoles, y que se profundizó con las pérdidas territoriales frente a Estados Unidos, en la que ayudaron precisamente los personajes conservadores de este país. Y es ahí donde muchas personas se estancan. Estos comentócratas, estos políticos de derecha,
que han desarrollado esta relación ambivalente con Estados Unidos. Insisto, por un lado, admiran lo que ellos llaman y consideran su modernidad, su desarrollo, pero por otro lado, sienten este profundo resentimiento histórico que los hace ir, que los hace viajar, que les llueva, que les truene, que les caiga nieve y que no los reciban. Poco se habla de este fenómeno, Vicente, porque hoy actualmente hablar de malinchismo es como políticamente incorrecto. Sin embargo, ahí está, sin embargo, existen lamentablemente mexicanos y mexicanas malinchistas, como quienes, como Lili Telles, que en lugar de cerrar filas, como tú apuntaste en la mañanera, con México, con el gobierno que capitanea Claudia Sheinbaum, le dan la espalda al pueblo y lo deciden de una manera que da vergüenza verlo y reconocerlo. ¿Y cómo podemos reconocer a esta clase de malinchistas? Ahí está, no solamente es Lili Telles, observe usted alrededor, están todos estos comentócratas, estos leedores de noticias que se caracterizan por preferir lo extranjero sobre lo nacional, por considerar una y otra vez a la manera de Enrique Krause que la cultura estadounidense es mejor que la mexicana, por mostrar esta admiración completamente carente de crítica hacia Estados Unidos, por menospreciar una y otra vez de manera obcecada lo mexicano. Lamentablemente, estos personajes están ahí en la política, en los medios de comunicación. La pregunta es, Vicente, ¿por qué existe este sentimiento de desprecio hacia lo mexicano y por qué está esta admiración tan arraigada hacia lo estadounidense? Hay desde luego muchísimas respuestas, pero una de ellas nos remonta a lo histórico. Qué bueno que apuntaste esto, que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, porque los mexicanos no olvidamos o no deberíamos olvidar el episodio de la guerra México-estadounidense 1846-1848, 2 años que marcaron profundamente este sentimiento nacional que a muchos nos enorgullece. Recordemos ese conflicto. Estados Unidos prácticamente se anexa el 55% del territorio mexicano. Sí, lo que hoy se conoce como California, como Nuevo México, como Texas, formaba parte de México, pero Estados Unidos, con la ayuda de los puritanos mexicanos, porque también hay puritanos no solamente de aquel lado, sino de este, se encargaron de saquear. Carlos Fuentes decía, por cierto, Vicente, que los estadounidenses eran hijos de los barcos piratas. A nosotros decía eso, y yo estoy de acuerdo con eso, Vicente, porque dejémonos de cosas, dejémonos de eufemismos. No son, a nosotros, si alzamos la mirada, vamos a encontrar Uxmal, vamos a encontrar las pirámides de Teotihuacán, vamos a encontrar las civilizaciones olmecas, mayas, vamos a encontrar todas las referencias de las culturas mesoamericanas. Ellos no, y hay que decirlo con todas sus letras. ¿Por qué? Porque decía Carlos Fuentes, o lo recordaba, no lo decía concretamente, pero creo que sí lo recordaba. Él recordaba a este pirata, a Walter Raleigh, para fundar una colonia al norte de Florida. ¿Se acuerda? Que Walter Raleigh no es una marca de cigarros, porque eso es lo que van a pensar de inmediato ahí Pedro Ferriz y todos estos personajes. No, pues era un pirata. Los actuales habitantes de Estados Unidos no son los Hopi, no es esa etnia indígena que hablaba utoazteca y que vivían a orillas del río Colorado, pero como Elon Musk, como Donald Trump y todos sus aplaudidores no han leído a James Fenimore Cooper ni a ninguno de los novelistas estadounidenses de la llamada literatura fundacional, no conocen ese tipo de historia. Tampoco son hijos de los vikingos, si me apura usted, que venían de Groenlandia y que navegaron hacia la costa oriental de lo que hoy se conoce como América del Norte. No son ellos. Los actuales pobladores son gente, digámoslo así, sin ser peyorativos, venida de todas partes. Y si se quieren buscar sus raíces, habría que buscarlas en la genealogía precisamente de los puritanos ingleses
que se establecieron originalmente en Nueva Inglaterra. Y ahí me parece que está el meollo del asunto, Vicente, porque esta ideología puritana existe desde entonces. Esos puritanos están descritos en las novelas de Mark Twain, en las novelas de Hawthorne, son una presencia incluso obsesiva en la obra de Lovecraft. Trump es heredero de esos puritanos que influyeron y siguen influyendo en la cultura y en la educación meritocrática en Estados Unidos. ¿Por qué? Que no se nos olvide que los puritanos fueron quienes fundaron aquellas instituciones educativas puritanas. Ellos fundaron Harvard. Entonces, ¿qué es lo que se hace en Harvard? Observe usted nada más y entonces entenderá, porque ahí se ha promovido siempre un ambiente intelectual que ha fomentado en todo momento el desarrollo de la meritocracia. De hecho, esa ética puritana de éxito individual sigue actualmente, y yo lo lamento mucho, presente y refleja ese ideal meritocrático de la sociedad estadounidense. Entonces, eso nos va a hacer entender muchas cosas. Por otro lado, está el racismo que tiene las pezuñas hundidas desde hace muchísimo tiempo en Estados Unidos, que inicia con la llegada de los primeros esclavos africanos en Jamestown, allá por 1618, 1619, si no mal recuerdo, y este deleznable sistema de esclavitud todavía continúa en este momento. Ayer veíamos la ceremonia, una ceremonia de pompa y boato, llena de lisonjas, que pretendía retratar la punta de lanza de la democracia en todo el mundo, y en realidad parecía una ceremonia monárquica. Bueno, desde ahí, desde esos pedestales, estos personajes van fomentando esta ideología racial que pretende justificar, y desde entonces, la explotación y la dominación de una raza que siempre se ha sentido superior. Lamentablemente, Elon Musk forma parte de esos personajes racistas que perpetúan el odio, perpetúan la violencia racial, y ojo con eso, porque aquí el fosfo que le dicen al incompetente Samuel García, pues idolatra ese tipo de personajes. Eso es lo que representa el dueño de Tesla, el racismo. Eso es lo que representa Donald Trump. Así que hay que estar muy atentos con eso, porque es una discriminación sistemática que ha desbordado los ámbitos de la vida social, de la vida económica y en general de toda la vida estadounidense. Pues ojalá que a la gente que nos está viendo y escuchando, que le gusta que le hablemos como los chayoteros, no se atreve, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. No olviden este saludo fascista de Elon Musk, el dueño de lo que era antes Twitter, de Tesla, de estas empresas, que no olviden a los Salinas Pliego que anduvieron haciéndole fiesta en Washington a Donald Trump, mientras sus clientes, millones, están con el Jesús en la boca. Y bueno, hablando de no olvidar, mi querido Ricardo Sevilla, y grábeme, don David, le llovió, le nevó y no lo dejaron entrar. Qué exhibidota para Enrique Vargas del Villar, senador panista de Huixquilucan en el Estado de México, que fue a aplaudir a Trump, le dieron una patada en el yoyo y se quedó en la calle. Perdón por mi expresión, pero se tenía que decir y se dijo, dirían en las redes sociales, maestro. Así es, se tenía que decir y se dijo, y sí le dieron una patada, sonora patada ahí en el yoyo. Aquí le dirían en el barrio, en el no me niegues, pero bueno, la gente se expresa de esa manera. Efectivamente le llovió, le nevó y no lo dejaron pasar. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Enrique Vargas del Villar, este senador panista. Yo subrayo panista y subrayo Huixquilucan, que le fue a aplaudir, que le dieron una patada, que no lo reciben y que viene con un cuento ahí. Fue como una especie de corresponsal de Huixquilucan, pero precisamente la semana pasada
Acuérdese usted, aquí lo exhibimos, la exhibidota que le dimos con datos duros de lo que están haciendo este personaje, Enrique Vargas del Villar, y Romina Contreras, que es su esposa, y que son dos panistas mal gobernado y saqueado desde hace 9 años, Huixquilucan, uno de los municipios más ricos de todo el país y el más rico del Estado de México. Ahí tiene, se lo dijimos aquí, usted vaya y vea el video que está en Sin Censura, donde dimos a conocer con datos duros cómo estos personajes se encargaron de enajenar bienes, de comprar propiedades en Miami, en Bosques de las Lomas, y que hoy está este personaje ausente de Huixquilucan, decidió ir a aplaudir a Donald Trump, le llovía, él pensaba que iba a quedar bien, él pensaba que iba a quedar, no sé, que lo iban a considerar como un personaje sobresaliente, pero quedó como un adulador. Es un personaje violento, es un cae tan pesado incluso en los circuitos políticos de la derecha, que imagínense, hasta mexicanos contra la corrupción y la impunidad, o a favor de la corrupción y la impunidad, como dijera el expresidente López Obrador, lo han exhibido. Ha sido exhibido en el periódico Reforma de Junco de la Vega, ha sido exhibido una y otra vez, y ahí está el personaje impune. Yo estaba haciendo el ejercicio, dije, voy a hacer algunos highlights y traté de utilizar la disque inteligencia artificial. Dije, ahorita, porque debo decirle a usted cómo trabajo yo. Yo hago 5 highlights y los pongo aquí en mi prompter, que es es un teléfono, y entonces aquí de cuando en cuando les estoy echando un ojo para que no me vaya yo a salir de control. Y dije, bueno, vamos a hacer, ¿y qué cree que dice la chingada inteligencia artificial? Que no puede hacer eso, porque la inteligencia artificial es de derecha. No pueden hacer un trabajo que tenga que ver con la reflexión. Por eso usted no haga ese tipo de cosas. Usted reflexione, vea siempre los datos duros, hable sin censura, porque este tipo de personajes son aduladores, son corruptos, son señalados y se les ha probado, y ahí siguen una y otra vez, lamentablemente, saqueando y colocando ahí de manera nepotista a sus herederos. Vamos a ver cuál es el trayecto que continúan haciendo estos personajes. No dieron respuesta en el gobierno de Huixquilucan, no dieron respuesta a este reportaje. Hubo desde luego muchos bots que llegaron a las redes sociales, a nuestro programa, y que empezaron a decir que Vargas del Villar era poco menos que un superhéroe, pero ya lo vio usted. En estos videos que están circulando, fue un personaje de opereta, un segundón al que no le quisieron abrir las puertas allá en la ceremonia donde iba a aplaudir a su ídolo. ¿Quién le fue a aplaudir? Bukele. ¿Quién le fue a aplaudir? Milei. Toda esta clase de personajes aspirantes a dictadores y que lo están lamentablemente logrando. La ausencia de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de este país, no hizo falta, porque era una reunión de personajes puritanos, de personajes conservadores y de personajes que, a pesar de que están ahí como malinchistas, pues les dan una sonora patada en el rabo. Pues mientras le recomendamos vitacilina para el yoyo precisamente al senador panista, ¿por qué no también invitamos a los panistas, priistas, para que hagan berrinches leyendo tus hilos en Twitter, bueno, en X, antes Twitter, para que lean tus comentarios, escuchen tus análisis, también en tus trincheras, mi querido Ricardo Sevilla? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme, por favor, respáldenme en mis redes sociales, ahí donde estamos dando la guerra, precisamente en el cuartel de Elon Musk, este personaje. Híjole, yo tengo muchas cosas que decir, pero lamentablemente, como tienen que ver con índole de temáticas fascistas, pues, híjole, usted sabe perfectamente que hay que medirle la temperatura, pero allá vamos a ir a hablar fuerte también. Síganme en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganme en Paralelo 24, en Los Datos Duros Podcast,
Ahí está nuestro nuevo episodio, así va a estar saliendo lunes a lunes para que usted lo vea y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, y estamos al pendiente de la información. Un abrazo, maestro. Nos vemos al ratito. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.